territorio, de la estructura ecológica principal y por supuesto una serie de experiencias que nosotros también tenemos aquí en el sur. El parque que nosotros hemos defendido se llama Cerro Seco, es un parque ecológico. Este parque está ubicado entre Soacha, Ciudad Bolívar y conecta con el área rural de Ciudad Bolívar. Es una franja, digamos, que hemos defendido históricamente allí, y hay un símbolo histórico en esta área que es el Puente del Indio y el árbol del ahorcado, como se conoce popularmente, o el palo del ahorcado, que es el único árbol que está en una de las montañas. Es un eucalipto bastante adulto, y allí hay toda una serie de leyendas alrededor de la organización comunitaria y por supuesto también de las comunidades. Pero también se ha convertido en un símbolo arqueológico y patrimonial que ha permitido que en las acciones religiosas que realiza la comunidad en Semana Santa, pues hay una procesión de 7.000, 10.000 personas cada Semana Santa, donde la procesión lleva y al lado del árbol se colocan 2 cruces que son transportadas por la gente a hombro. Esta es una imagen de Cerro Seco, digamos que tratemos de imaginárnosla, porque aquí no se ve muy bien. Esta es la Laguna Encantada, es una laguna que en lluvia de invierno, en época de lluvias mejor, se llena y logra sostenerse por mucho tiempo durante el año. Y es, digamos, una de los símbolos también, digamos, hídricos que se tiene allí en Cerro Seco. Y nosotros pues este proceso lo hemos venido defendiendo hace muchos años. En la época nuestra de infancia nosotros practicamos en los primeros años atletismo y lo hacíamos en esta montaña. Luego, por muchas acciones de la minería y acciones de grandes poderes económicos, empezaron a desplazar las acciones que nosotros desarrollábamos de niños. Los colegios de la zona desarrollaban allí acciones de educación ambiental y paulatinamente se empezó a privatizar ese espacio de reserva ambiental. Fuimos creciendo y nos dimos cuenta que de manera organizada nosotros a través del deporte estábamos ayudando a proteger Cerro Seco, el árbol del ahorcado, todo este circuito, digamos, ambiental. Y después entendimos que nosotros teníamos que seguir defendiendo ese cerro. Entonces nosotros nos organizamos y en esta, vamos a contar un poco en estas diapositivas, un poco esa historia de cómo fue la experiencia en Cerro Seco, cómo ha sido y cómo hemos tenido que afrontar estas dinámicas. En varios estudios se ha descubierto que en esta área está el alondra cornuda, una de las especies, digamos, que muy poco hay en este tipo de bosque. Estamos en una zona que es una estructura ecológica principal, en un bosque tropical en Bogotá, que es un xerófítico, que tiene unas condiciones particulares. Su vegetación es como la pata del páramo, porque pues allí es donde empieza la estructura para llegar al páramo de Sumapaz. Por eso la protección de esta área es muy importante. Nosotros empezamos a investigar, a organizarnos, las comunidades, los procesos ambientales, y fuimos argumentando aún más el escenario para poder defender nuestro territorio y poder hacer un proceso organizativo que luego se convirtió en un escenario que hicieron niños, jóvenes y comunidad en general, que se llama No le saque la piedra a la montaña. Uno de los procesos que salió de ese proceso educativo, comunitario, fue no sacarle la piedra a la montaña, precisamente porque si usted le saca la piedra a la montaña se le devuelve todo, ¿sí? Y de esa manera fue una de las dinámicas que hicimos, ¿sí? Otra de las, digamos, de las dinámicas que se ha tenido allí es fortalecer desde un punto de vista, lo que les decía ahorita, la alondra cornuda, es ubicar qué especies tenemos allí. También hay una serie de plantas que en la zona, digamos, no se tenía reconocimiento de qué era. Tuvimos que acudir a expertos en estas áreas a ubicar especies, a darle elementos argumentativos y técnicos a la institucionalidad para defender lo que nosotros históricamente habíamos defendido, porque muchas veces el lenguaje institucional es distinto al lenguaje comunitario.
Entonces a veces nos toca educarnos en lo técnico, argumentar técnicamente también para poder dialogar de una manera más horizontal con la institucionalidad que a veces pues está llena de expertos, pero en últimas en la práctica eso no se ve reflejado en los megaproyectos o en los espacios de discusión con las comunidades. En este caso también, siguiente por favor, hemos ubicado también arte rupestre en esta área. Esto tiene una importancia arqueológica muy importante y por supuesto el arte rupestre también ha sido de una u otra manera en varias de las zonas de Soacha, Ciudad Bolívar y en la parte alta del sur, digamos arrasada, porque en algún momento también hubo toda la especulación de ubicar huacas, de meterle dinamita a las piedras, de mirar si allí se podrían ubicar otros tesoros famosos de la huaquería en Bogotá y en Colombia. Siguiente. En esta área tenemos algo similar a lo que ustedes están pronunciando, planes parciales se han tratado de hacer allí, se ha dado de parte de los gobiernos nacionales sucesivamente autorizaciones de minería para extracción de materiales de construcción. Nosotros empezamos a indagar y todo lo que encontramos fue que en varios de los polígonos que tenían licencia ambiental para explotación se fueron expandiendo de Soacha a Ciudad Bolívar. Es decir, el permiso estaba en Soacha y terminaron haciéndolo en Ciudad Bolívar. Eso nos fue ubicando que la pelea era dar un elemento fundamental que era la movilización comunitaria. Luego de organizar todo eso entendimos que la movilización era lo único que nos llevaba a confrontar con argumentos después de haber hecho mesas de trabajo, después de haber hecho audiencias públicas, después de haber hecho una serie de tutelas, de entablar una serie de procedimientos jurídicos. Digamos que entendimos que también la movilización social era la única posibilidad que teníamos para contradecir gobiernos que en ninguna de sus propuestas tenían una temática ambiental o que tuvieran algo que ver con el tema comunitario que se estaba haciendo. En esa encontramos canteras como Canteras Unidas La Esmeralda. Hemos ubicado que allí hay una acción de gente que está dedicada al tema de la fuerza pública. Hay un triángulo muy fuerte entre fuerza pública, grandes minerales, tenemos grandes empresarios, gente que se dedica a la minería en Colombia, y ese circuito, cada vez que hacíamos algo dentro del parque terminábamos amenazados por el ejército, investigados, en muchos casos hubo amenazas permanentes a los liderazgos de ese territorio por las acciones de defensa de Cerro Seco. Siguiente. Aquí está una imagen, aquí en la parte final ven aquí el árbol, el palo al ahorcado. Este es uno de los símbolos que se ha venido fortaleciendo en la organización social. Aquí hay liderazgos múltiples, de diferentes procesos. Ahí se ha construido una unidad también de las diferentes organizaciones sociales de diferente índole, ideologías, construcciones políticas, procesos comunitarios y sociales, y se ha llegado como a fortalecer una dinámica que se llama Amigos y Amigas por Cerro Seco, donde hay diversidad de liderazgos y no hay una única forma de liderar allí, sino que se ha logrado fortalecer un principio de unidad alrededor de la defensa del Parque Cerro Seco. Siguiente. Este es un hecho muy contundente que generó que nosotros fortaleciéramos la dinámica de organización social, y fue que esta volqueta que ustedes ven acá, pues en Ciudad Bolívar, en las partes altas, la dinámica de infraestructura es muy débil. Además de ser débil, nos meten unas volquetas de la capacidad de tonelaje que no tienen las vías, y las pocas vías que se tienen en la parte alta pues son deterioradas por las volquetas, por el peso. Aparte de eso, esta volqueta quedó sin frenos y mató a la compañera Ginette, una vecina del barrio, en el año 2015. Eso desató que toda la comunidad de la zona, las organizaciones sociales, los procesos educativos nos organizáramos, y en este punto que se llama La Glorieta empezó a cerrar la entrada y salida de volquetas. Se organizó la protesta social aquí y se organizó en el barrio del Ahorcado, dos puntos por donde estaban ingresando las volquetas. Esa protesta empezó como en una olla comunitaria una tarde. Luego dijimos, no, pues esto como que toca organizarlo mejor, y la gente empezó a salir desde las 4 de la mañana todos los días. Y la protesta en estos dos puntos duró un mes, día y noche.
En ese mes, día y noche, pues ustedes saben que no es fácil sostener una protesta de esa índole. La gente de los barrios empezó a solidarizar, empezaron a dar elementos para la olla comunitaria, aportes, la gente empezó a montar carpas, se hicieron equipos de trabajo y al final se descubrió que esa volqueta y el título de donde venía esa explotación era ilegal. ¿Era qué? Ilegal, es decir, no cumplía ninguna de las cosas. ¿Qué hicimos? Mesas de trabajo con él. En esa época estaba gobernando Peñalosa, pues ustedes se imaginan cómo eran esas famosas mesas de trabajo, y logramos derrotar a esa minería en esa época. Fue una de las, ustedes saben que en Colombia se hacen muchas protestas contra la minería, pero muy pocas son efectivas. Esta es un caso exitoso donde en Bogotá logramos sacar a la minería de la zona y se replegaron a otra área donde pues la organización de la gente es mucho más débil, lo cual quiere decir, y para nosotros la reflexión que traemos acá es que defender el territorio implica una organización fuerte de la gente y tiene que ser un trabajo permanente, dialógico, de unidad y por supuesto de fortalecimiento de los procesos sociales. Siguiente. Bueno, esto ya son acciones concretas, se han hecho acciones jurídicas, acciones de movilización, acciones organizativas. Nosotros, ¿por qué creemos que este caso fue exitoso? Por algo muy concreto. En el sector tenemos una serie de funcionamientos. Por ejemplo, en el barrio Potosí hay una figura que se llama coordinadores de cuadra, que ojalá pudiéramos mirar si en algunos casos se puede aplicar. Cada territorio es diferente. Pero la organización allá dijeron, vamos a elegir 2 personas por cuadra para mirar los problemas del barrio. Y a eso se les llamó coordinadores de cuadra. Y los coordinadores de cuadra tienen una forma de funcionamiento los días sábados, donde se reúnen estos líderes a mirar qué temáticas hay en el barrio, cómo hacer una agenda social y cómo ir cambiando su territorio. Y ese proceso se articula con una figura que teníamos allá también, que ya pues la ley comunal cambió, que era el Consejo Comunal. En Bogotá solo funcionaban alrededor de 2 consejos comunales, creo que había uno yo no sé si estoy bien, en esa época era creo que en Suba y el otro era en Ciudad Bolívar, en Potosí. Y el Consejo Comunal es una figura más amplia que permite que haya otra serie de actores dentro de la acción comunal y eso combinado con los coordinadores de cuadra fue lo que nos permitió llegar a muchas comunidades para fortalecer este proceso de defensa del territorio. La ley comunal cambió y ahora pues solo se pueden hacer acciones comunales.